buenas noches. Les damos a todos ustedes un saludo de bienvenida. El día de hoy estaremos compartiendo a través de este medio la palabra de nuestro Señor, debido a que el día de mañana tenemos en todo nuestro país el Día del Peatón. Hemos elegido el día de hoy hablar acerca de la intimidad con Cristo, este tema tan trascendente para la vida de todo creyente. Está íntimamente ligado a todas las enseñanzas que hemos ido recibiendo en las anteriores semanas, edificándonos a través del compartimiento de la palabra de nuestro Señor. El día de hoy queremos hablar acerca de este tema que, por supuesto que sabemos que todos nosotros hemos establecido una relación a tiempo de conocer al Señor, y todo aquel que no le haya conocido, nosotros les invitamos a que puedan lo antes posible entregar su vida al Señor Jesús y empezar esta hermosa caminata y esta relación. Lo más importante que tenemos que destacar es que la relación con nuestro Señor no puede ser teórica o teológica simplemente. Debe ser una experiencia vivencial, constante y pragmática, en la que nosotros como hijos de Él tenemos que procurar conocerle cada día. Y a tiempo que empezamos a conocerle a Él, vamos a también entender su buena voluntad en relación a nosotros, a lo que debemos hacer. La verdad es que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a entregarse voluntariamente en sacrificio por nuestros pecados. Nosotros somos seres que hemos nacido en pecado, lastimosamente. Fuimos concebidos en pecado. De esta manera es que necesitamos proponernos conocerle a Él. Él no necesita proponer conocer nuestro ser porque ya lo conoce. Entonces esta es una diferencia trascendental en nuestra vida, porque nosotros todo el tiempo establecemos relaciones con diferentes personas. Y no solamente con personas, también podemos establecer una relación con un animalito, una planta, pero esta relación no tiene comparación con la relación que tenemos que tener con nuestro Señor. Nuestro Señor está descrito en la palabra que nos ha dejado como guía, para que nosotros podamos todos los días de nuestra vida tratar de entender, procurar y tener esa buena voluntad de no abandonar el estudio de la palabra del Señor. Vamos a empezar con el verso 10 del libro de Juan. Les pedimos que nos acompañen con sus Biblias, por favor, en esta noche al libro de Juan, capítulo 10, verso 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo más importante en este tiempo difícil en el que estamos viendo el surgimiento de tantas doctrinas, no debemos malinterpretar la abundancia. La abundancia es fundamentalmente espiritual. Entonces, al entender esto, vamos a poder no caer en las trampas del enemigo. ¿Quién es el que pone estas trampas? Es Satanás, que ha venido a robar, matar y destruir. En este verso podemos ver que nuestro Señor le llama el ladrón. El ladrón, porque Él está dispuesto a despojarnos de todo. Y si nosotros no somos prudentes, no nos aferramos a una doctrina bíblica, vamos a ser susceptibles a ser engañados. Él es un príncipe de engaño, el enemigo de nuestras almas. Está dispuesto a hacer todo lo que esté en su control para despojarnos de este deseo que debe haber en cada creyente de conocer cada día un poco más a su Creador y a su Redentor. La intimidad con nuestro Señor es una relación que nosotros la vamos a buscar a partir de lo que la Biblia nos enseña. Y algo muy importante que tenemos que entender
es que si bien hemos ido nosotros siendo criados y siendo formados por la misma sociedad hacia una autoestima muy elevada y reforzada, debemos que entender que nuestro Señor no tiene competencia. Es decir, que nosotros, si vamos a poner la relación con nuestro Señor en un plano secundario, terciario, si vamos a anteponer nuestros afanes, nuestros proyectos y los afanes de la vida, no vamos a lograr entender primero qué es intimidad con Él y tampoco vamos a poder desarrollar nuestra relación con Él. Si bien Él en su amor y su misericordia nos ha creado con nuestros sentidos para poder entender, comprender, disfrutar también de la compañía de nuestros seres queridos y llevar una vida abundante, eso no quiere decir que nosotros vayamos a priorizar eso antes de nuestra relación con Él. Vamos a por favor ir al Antiguo Testamento en el libro en el libro de Éxodo. Ya hemos leído Juan, acabamos de leer Juan. Vamos a irnos a Éxodo por favor, al capítulo 34. Les pido que nos acompañen todos los que están con su Biblia. Vamos a darnos unos segunditos para encontrar Éxodo 34 y vamos a leer el verso 14. ¿Qué dice la palabra del Señor en Éxodo 34, 14? ¿Por qué no te has de inclinar a ningún otro Dios? Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Lo leemos otra vez. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Muchas personas en este tiempo se han puesto a analizar y con mucha arrogancia y atrevimiento catalogan a nuestro Señor como un ser de maldad, de venganza, como un ser sanguinario, y todo aquello es mentira. Los hijos de Dios sabemos que no es así. Sabemos que la mayoría manipula esta información, malinterpreta esta información y sobre todo es instrumento del enemigo. Porque nosotros tenemos que entender que nuestro Dios quiere que lo conozcamos a plenitud. En este verso nuestro Dios se muestra como es y Él dice: yo soy celoso. Y si tú eliges buscar en otras personas una relación por encima de la mía, hazlo. Pero no te olvides que vas a tener consecuencias. Entonces nosotros tenemos que entender que la relación con el Señor es nuestra prioridad. Es muy difícil entenderlo, sobre todo cuando uno ya llega a tener una edad avanzada y ya tiene un matrimonio. Más aún cuando ya tenemos hijos, también cuando tenemos nietos. E independientemente a qué altura nosotros hemos conocido a nuestro Señor, tenemos que empezar un camino de renuncia. Y esta renuncia no es como el mundo la quiere mostrar o como Satanás quiere que la entendamos a través de un Dios no tolerante. Es todo lo contrario. Nuestro Dios no quiere que abandonemos a nuestros seres queridos, simplemente quiere que ordenemos nuestras vidas. Si nosotros ordenamos nuestra vida, por supuesto que vamos a llegar a tener una relación con Él y sobre todo vamos a empezar a tener intimidad. Los tiempos de intimidad, yo sé que muchos me van a decir: yo ya los tengo mi tiempo de oración, mi tiempo de ayuno, que los aplaudimos, por supuesto que sí, porque es parte de nuestra vida como creyentes. Pero nosotros tenemos que entender que estos tiempos tienen que estar sometidos a la palabra del Señor y no volverse una rutina, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo que nos ha sucedido como creyentes es entrar en rutinas y olvidarnos del estudio de la palabra. El estudio de la palabra le corresponde a todo creyente, independientemente que podamos escuchar
prédicas, que podamos asistir a estudios bíblicos que están completamente aprobados por nuestro Señor. Pero lo nuestro, lo propio, el tiempo que yo le dedico cada día a por lo menos leer 2 o 3 versículos, un capítulo de la Biblia, y entender y pedirle al Espíritu, hablarle al Espíritu y decirle: necesito entender esto. El Señor dice en su palabra que Él es fiel y justo para contestarnos y darnos sabiduría e inteligencia para entender su Escritura. Lo que no debemos dejar de lado es que el mundo está diseñado para separarnos de la plenitud que Dios ha diseñado. La plenitud que nuestro Padre entiende no es la misma plenitud que el mundo nos ofrece. Y nosotros constantemente somos confundidos y somos atacados por estas sugerencias de plenitud. Vamos a por favor irnos al libro a la carta de Corintios que ha escrito Pablo a la iglesia de Corintios. Vamos a irnos a la segunda carta a los Corintios y vamos a ir al capítulo 6, por favor, en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los versos 14 al 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Vamos al verso 17 y 18 también, por favor. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando el Hijo de Dios entiende, cuando la hija de Dios entiende que somos de Él, vamos a caminar de diferente manera en el mundo. En un mundo que nos ofrece todo tipo de placeres y deleites, y que sobre todo en nuestra juventud hemos podido nosotros caer. Por eso el Señor dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es con la palabra del Señor. Leer la palabra, entender la palabra, recibir la palabra, tener un espíritu enseñable respecto a lo que está sucediendo en la actualidad. Porque muchos hablan de lo que sucede y muchos callan acerca de lo que está sucediendo. Lo más triste es escuchar las confusiones acerca de la doctrina verdadera que está en las Escrituras. Una recomendación muy importante que nos da en estos versos que hemos leído es justamente: si nosotros vemos peligro, debemos salir. Debemos salir de esos lugares donde hay peligro. Y dice: no toquen, ni aun toquen lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí entramos en una disyuntiva muy fuerte, porque hace un momento habíamos hablado de un Dios que sí nos tolera varias cosas, porque de lo contrario ya habríamos muerto. Todos pecamos por cuanto deberíamos ser aniquilados por nuestros pecados. Pero ahí vemos el amor, la misericordia que podemos entender como tolerancia. Sin embargo, el Señor nos recomienda que al ver nosotros algo que es inmundo, ni siquiera nos acerquemos a tocarlo. Porque nos aclara que no existe comunión entre la luz y las tinieblas, entre el pecado y la bondad y la voluntad de nuestro Señor. No existe una comunión. Entonces las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, el mundo, los placeres y los deleites siempre van a procurar tergiversar estos escritos. Y no solamente tergiversar, mal usar en su propio beneficio.
nosotros debemos estar alertas no solamente por nosotros. No olvidemos que el amor más grande que el Señor nos dice que vamos a experimentar es el amor hacia nuestro prójimo, a nuestros seres queridos, de una manera que nosotros vamos a renunciar a nuestra propia vida por ese amor. Ese es un amor genuino. Entonces yo no puedo escuchar a un hermano, a una hermana o a un familiar y estar consciente de que él está equivocado y no hacer absolutamente nada. Y esto no se trata de establecer una guerra privada particular contra alguien que se encuentra equivocado, errado o en una doctrina errada. Simplemente se trata de mostrarle ese amor. Puedo, con la autoridad del Señor y la palabra del Señor, exhortar a mis seres queridos y a mis hermanos con la palabra, no con mi opinión, con la palabra. Una vez que yo hago esta exhortación y la repito, y como la palabra me indica, busco hacerla frente a nuestras autoridades, a personas mayores en el caso de nuestras familias con los jóvenes, y si no hay resultados, yo debo seguir el siguiente paso, que es orar y pedirle al Señor que siga con su obra, no perdiendo la fe y la esperanza, porque es lo último que nosotros tenemos que perder. No podemos desahuciar a nadie porque Dios no lo hace. Dios espera hasta el último momento a que todos nosotros nos arrepintamos y lleguemos al genuino arrepentimiento, a dar esos frutos dignos de arrepentimiento y podamos recibir el don de la salvación. Vamos a aprovechar que estamos en el mismo texto de 2 de Corintios para repasar el verso 18. Y dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Él nos pone una guía en estos versos al decirnos: si ustedes voluntariamente deciden apartarse de la injusticia, voluntariamente deciden apartarse de las tinieblas, voluntariamente se deciden apartar de los incrédulos, de los ídolos, yo les llamaré hijos e hijas, y estará Él con nosotros guiando nuestros pasos. Esto es muy importante porque nosotros hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador. Sin embargo, a veces en esta búsqueda de tener una relación con Él, nos llegamos a confundir. ¿Y por qué es esto? Porque hay un desgaste en nuestras vidas, un desgaste natural por todas las cosas que pasan. Cada vida es una historia diferente. Cada hermano y cada hermana tienen una experiencia distinta con el Señor, una realidad distinta. Y estamos en momentos distintos de nuestra vida también. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado en solamente compartir y en enseñar lo que la palabra del Señor nos manda. Este camino de intimidad, por supuesto, que necesita, como cualquier otra relación, una comunicación. La comunicación con nuestro Señor evidentemente se hace a partir de la oración, también del ayuno. Pero tenemos que entender que vamos a necesitar del Espíritu Santo para comprender los misterios y la gran amplitud de la palabra del Señor. Posiblemente en toda nuestra vida no lleguemos a entender la totalidad de lo que el Señor ha dejado escrito. Pero eso no nos tiene que desalentar, por el contrario. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo conscientes del gran regalo que nos dio el Señor al venir y morir por nosotros. Ese es un punto de partida para entender la naturaleza de nuestro Señor. Y hemos escuchado tanto en nuestra congregación, y yo estoy seguro en muchas otras prédicas acerca de la cruz, que no perdamos, que nosotros no movamos nuestros ojos de la cruz. ¿Para qué? Para no olvidarnos qué ha sucedido ahí y qué clase de sacrificio se ha llevado a cabo en la cruz. Vamos a por favor pedirles que nos acompañen en el mismo Nuevo Testamento al libro de Mateo, y vamos a buscar el capítulo 27. Nos damos unos segunditos para buscar Mateo 27 y leeremos
el verso 1 en adelante. Mateo capítulo 27. ¿Qué dice la palabra del Señor? Venida la mañana, todos los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Nosotros podemos llegar a creer que el mundo, que la sociedad es el lugar más seguro para nosotros también, y eso es mentira. El creyente, el Hijo de Dios, tiene que estar completamente seguro de que todos los días nos vamos a un territorio de guerra espiritual, que el Señor la pelea por nosotros. Nosotros tenemos una parte que es justamente la oración, el ayuno y el estudio de la palabra. Sin embargo, nuestro Señor todos los días y a cada momento está librando una batalla espiritual para guardarnos del mal, porque como vemos en este fragmento que acabamos de leer, a pesar que Judas se arrepintió, el mundo que le había motivado, que le había abrazado para que realice una tarea, lo rechazó y lo trató como hemos leído. Vamos a volver a leer el verso 5 que dice: arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque él dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y los que habían recibido esa sangre inocente le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú decidiste. Y eso es lo que nosotros tenemos que, si bien lo entendemos como personas, esto es algo racional, y mucha gente dice: ¿para qué me dicen esto si yo ya lo entiendo? Lo compartimos porque lo tenemos que aplicar. Y la aplicación no solamente es una reunión de domingo, no solamente viene cuando llega la Semana Santa, no viene cuando llega la Navidad. Yo no puedo creer que por tener momentos, chispazos en mi vida, 1, 2, 3, 4 veces al año voy a creer que tengo una relación con mi Creador. Esta relación, mientras más continua y más nutrida sea a través de la lectura bíblica, va a ser mucho mejor. Entonces nosotros, hablando de la comunicación con nuestro Padre, tenemos que entender que en su naturaleza Él no necesita descansar como nosotros. Él no se enferma como nosotros. Él no tiene problemas como nosotros, económicos, sociales, laborales. Él no tiene ninguna de esas trabas en su vida. Entonces, Él está todo el tiempo pendiente de escuchar a sus hijos. Y esa es una de las cosas que nosotros tardamos en entender, y tardamos en darle ese trato a nuestro Señor Padre. Pero no de cualquier padre, sino de un Padre amoroso, de un Padre misericordioso que dio lo más preciado para salvarnos de una muerte segura. Y no solamente de una muerte segura, sino de una condenación segura. Entonces nosotros tenemos que, justamente en este hablar con Él, establecer una relación de confianza. Pero si nosotros no le conocemos, no hay probabilidad de que lo hagamos. Siempre vamos a estar haciendo repeticiones, y lastimosamente la iglesia entró en un lenguaje que piensa que por decir un par de palabras ya se identifica como cristiano, ve a una persona hacer o decir una cosa y ya está catalogado como cristiano, y no nos vamos a los frutos, como la Biblia nos dice. Por sus frutos les van a conocer, no por las palabras, no por los títulos que nosotros nos ponemos entre nosotros, no por los nombres que nos pongamos entre nosotros, sino por los frutos. Y estos frutos son diversos, empiezan
en nuestra casa. Porque toda persona sabe que una de las mayores luchas que tendremos será al interior de nuestra familia. Con todas las aristas que esto pueda tener, si yo tengo una familia creyente o no creyente, si tengo hermanos, hermanas, mis padres que sufren enfermedades, todo se complica desde el punto de vista humano y social, sí se complica, pero desde el punto de vista de nuestro Señor no, porque Él es el que puede obrar bondad a todos nuestros seres queridos y a nosotros mismos, dependiendo de nuestra relación con Él. Y vamos a ir, por favor, en el Nuevo Testamento al libro de Primera de Pedro. Y vamos a leer el capítulo 5, los versos 6 y 8. Nos damos estos segunditos para ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí vemos muchos elementos. No necesitamos creer, hacer doctrina de unos versos bíblicos, pero vemos muchísimos elementos. Lo primero es que la palabra de Dios nos exhorta a tener una actitud humilde delante del Señor. Y esta actitud es porque nosotros reconocemos que la mano de Dios es tremendamente poderosa. Y esa mano no puede corresponder a un ser que no es tremendamente grande y majestuoso y poderoso. Y dice la palabra que Él nos puede exaltar cuando fuere tiempo. Aquí vemos un elemento muy importante que es la paciencia. Cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos muy pocas certezas doctrinales. Hemos llegado a conocerlo y vivimos una vida cristiana basada en lo que sentimos y en lo que nos rodea, muy parecido a lo que pasa con un bebé carnal, ¿no es cierto? Como no llega a tener comunicación verbal, el bebé solamente recurre a gritos, ¿no? A llanto, a sonrisas también, por supuesto, a movimientos. Todavía no puede caminar un bebé, pero todo lo hace en función a tratar de comunicarse. Nuestro Señor sabe que nosotros hemos pasado, o tal vez aún muchos, continuamos en la etapa de bebés espirituales. Y Él tiene muchísima paciencia. Y también, al tener paciencia, nos pide a nosotros que tengamos paciencia. El momento de nuestra exaltación lo sabe solamente Él, no nosotros. El mundo nos enseña totalmente, de manera diferente, que por ejemplo una alcancía se va a llenar a medida que yo vaya metiendo más monedas. Pero esto no aplica en la vida del creyente, porque nosotros tenemos un concepto distinto. Para ganar tenemos que perder. Por eso la palabra dice, el que pierda su vida la hallará, y el que la busque la perderá. Entonces estos conceptos se contradicen. Por eso habíamos leído al principio que el Señor nos dice, no hay comunión entre el mundo y la palabra del Señor. El mundo le rechaza la palabra del Señor todo el tiempo. De manera sistemática hay un rechazo. Si nosotros queremos tener un ejemplo de esto, podemos ir a los medios de comunicación. Los medios de comunicación cada vez van distorsionándose más en su trabajo, en su objetivo, pero han extraído sistemáticamente todos los valores. Y la juventud cree que eso es lo que tiene que seguir. Y lastimosamente tampoco hemos tenido una buena respuesta de parte del ámbito educativo. Al contrario, se ha alineado con todo lo que son las llamadas influencias. Y lastimosamente todo eso no lleva a un buen fin. El verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. El Hijo de Dios, ya con una relación íntima, sabe, está seguro de que su Padre tiene cuidado de Él. Entonces, los problemas de la vida, los afanes de este mundo, ya no se constituyen en una barrera que me impide tener una relación con Dios. Porque muchas personas la hemos expresado de la siguiente manera: yo no tengo tiempo, Dios sabe que no tengo tiempo, yo estoy sufriendo esto, yo estoy pasando por esto. Entonces eso muestra que aún no hemos conocido la verdadera naturaleza de nuestro Señor. Los hijos de Dios estamos convencidos de que en nuestra tribulación Él está ahí con nosotros y la vamos a pasar. Lo único que no sabemos es cuándo, pero hemos aprendido a esperar en Él. ¿A través de qué? De pruebas. Muchas personas dirán: ¿tú lo has aprendido leyendo? Sí, lo he leído, pero también lo he vivido. Y entonces esta es la parte importante que nosotros creemos que es necesario que todo creyente, una vez que vive una prueba y ve la mano de Dios, la comparta. La comparta con sus hermanos de la congregación, con sus seres queridos. Muchas personas que no son creyentes pueden llegar a entender esa necesidad de Cristo a través de una vivencia particular, genuina y real. Lo que hemos dicho al principio, la relación, la intimidad con Dios no es teórica ni teológica, sino vivencial. Cuando nosotros empezamos a orar de la manera en que el Señor nos enseñó, cuando entendemos que este medio de comunicación no es para pedir, yo quisiera que todos nos imaginemos unas relaciones interpersonales en las que ni siquiera nos saludamos y nos vamos directo a pedir cosas. Ni siquiera hacemos eso cuando nosotros vamos a comprar algo. Por lo menos los que amamos al Señor y hemos recibido de nuestros padres y también, por supuesto, de la palabra del Señor, la educación de tener que pedir las cosas de una muy buena manera. Entramos a una tienda, vamos a un puesto de ventas, en la calle y donde quiera que fuese, nosotros lo primero que tenemos que hacer es saludar de manera cordial. ¿Qué hace un saludo cordial? Nos abre puertas. Porque la persona que podía estar ocupada se da el tiempo de decir: aquí hay una persona con educación y está pidiendo de buena manera. Y recibimos lo mismo, el mismo trato que nosotros damos. Con el Señor, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo es de igual forma. Entonces tenemos que desechar, a pesar de que Él también nos enseña que la oración es para pedirle, que solo sea para pedirle. Si nosotros nos vamos a acercar solamente a nuestro Padre para pedir, no para agradecerle, no para hablar con Él, no para comentarle nuestras penas y nuestras angustias y lo que no entendemos, ¿qué tipo de relación vamos a tener? Entonces, cada uno de nosotros, en la posición en la que estemos, si somos hijos, pensemos: ¿nos acercamos solo a pedir? Si somos padres, ¿nos acercamos a nuestros hijos para reclamarles, o solo para pedirles, o solo para castigarlos, o solo para disciplinarlos? Con nuestros hermanos, ¿nos acercamos solamente por formalidad? Con nuestros vecinos, ¿qué tipo de relación tenemos con nuestros vecinos? Entonces, la comunicación positiva es muy importante. No queremos entrar en el ámbito de la psicología. Simplemente hacemos énfasis en que nuestro Señor nos trata de manera positiva. Por eso nos dice: hijitos, hijitos, la palabra del Señor. Ustedes buscan y encuentran la palabra hijitos, hijos míos, dándonos consejos de bondad, de sabiduría para poder seguir adelante en una sociedad que cada día empeora en maldad. No podemos negar eso. A pesar de que tenemos una esperanza en nuestro corazón
por la palabra de Dios entendemos que la maldad no va a menguar hasta el fin de los tiempos. Entonces tenemos que tener estrategias basadas en los consejos sabios de nuestro Señor. Vamos por favor al libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el capítulo 12 de Romanos y vamos a leer el verso 2. Capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este verso podemos ver que estamos hablando de personas que tienen ya una forma de pensar establecida. Y eso puede trascender las edades, ¿no es cierto? Entonces el consejo de la palabra dice que no debemos conformarnos a lo que vemos en el tiempo presente que estamos viviendo. Más aún debemos transformarnos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que podrá renovar ese entendimiento? Y renovar no quiere decir solamente corregir o aumentar, sino cambiar por completo algo que ya está viejo. Eso es renuevo, por algo nuevo. Yo renuevo mi pensamiento viejo, que lo he adquirido de mi forma de pensar propia, de las ideas que han rodeado mi infancia, adolescencia, juventud, de mis experiencias como ser humano en una sociedad que no me enseña nada bueno, las debo renovar por la palabra del Señor. Por eso hemos hecho énfasis en decir, conocerle a Él, tener intimidad con Él, es buscarlo en su palabra, en el estudio de su palabra, a través de la cual veremos cómo es nuestro Padre, cómo es Cristo y cómo es el Espíritu Santo también. Entonces, si nosotros renovamos nuestro entendimiento, podemos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pensamientos no renovados no nos van a llevar a entender la voluntad de Dios. Y eso es un hecho que la Biblia lo está indicando. No es posible una mente no renovada que entienda la voluntad de Dios perfecta y agradable y perfecta. Y cuando la palabra de Dios dice agradable, es que vamos a no solamente deleitarnos en nuestros caminos dentro de la voluntad de Dios, sino que esta voluntad es perfecta y no nos va a llevar a problemas. Por el contrario, si nosotros caminamos en nuestro entendimiento no renovado, lo más probable y lo seguro es que caigamos en muchos problemas. Y esa vida no es agradable. Y todos lo podemos saber por experiencia propia o de un ser querido o de un amigo, que el llevar las consecuencias de errores por haber seguido el consejo de personas que no conocen al Señor, nos da un resultado totalmente negativo. Entonces, vamos viendo que el conocer al Señor, el tener intimidad, no le beneficia a Él. Por eso al principio hemos dicho, por eso nos dice que es celoso. No nos dice para que solo tengamos temor. Es bueno el temor al Señor. Pero lo que tenemos que entender es que el beneficio de una relación con un ser tremendamente majestuoso como nuestro Señor, lo vamos a tener nosotros. Y el mundo nos impulsa a creer que no es así. Que el Señor ha dicho que nosotros somos los reyes de la creación. Por tanto, nos equiparamos con el Señor y decimos, ¿qué necesitamos de Él si nosotros somos como Él? Hasta ese punto llegan las falsas doctrinas de empoderar a un ser que no tiene ningún poder. Nosotros como seres humanos, la Biblia nos describe claramente que no tenemos poder. Y tengamos mucho cuidado a qué
le atribuimos poder. Para nosotros, los hijos de Dios, toda la gloria, toda la honra y todo el poder le pertenece a nuestro Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Fuera de ellos no hay poder. Fuera de ellos nosotros no tenemos ninguna esperanza de tener lo que la Biblia describe como la voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. De esta manera nosotros vamos viendo que hay la necesidad de entender que en esta relación va a haber acciones que van a ser repetitivas para nuestra vida como creyentes. Pero no siempre lo repetitivo es negativo. Nosotros tenemos que entender que hacer de nuestra vida una vida que esté conforme a la voluntad del Señor va a incluir acciones repetitivas. En este caso vamos a irnos por favor a 1 de Juan 1:9. ¿Y qué dice la palabra del Señor en el libro de 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, queridas hermanas y hermanos, cómo el Señor hace énfasis y repite nuestros pecados. No son los pecados de nadie más. Y tengamos mucho cuidado cuando insinuamos que Dios está interviniendo para que nosotros pequemos, o ha dejado de hacer algo para que nosotros pequemos. Son nuestros pecados, son nuestras decisiones. Entonces, como hijos maduros, ya no ponemos pretextos. Hacemos de la confesión de nuestros pecados una rutina repetitiva, porque nos acercamos a Él todos los días, porque todos los días pecamos. El que dice que no peca, le hace mentiroso. Ya tenemos que ir sobreponiéndonos a las fábulas que antes nos habían contado. ¿Basados en qué? En lo que enseña la palabra, no en criterios y no en emociones, en prédicas emocionales, en compartimientos, en situaciones emocionales que pasó la iglesia y que no tenían sabiduría bíblica, no estaban respaldadas en la palabra, y en los que lastimosamente muchos aún están atrapados. Si decimos que no tenemos pecado, dice el verso 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Queridas hermanas y hermanos, para tener una relación honesta con nuestro Creador, tenemos que reconocer todo el tiempo que pecamos. No nos vamos a poner a debatir qué clase de pecados cometemos, pero tenemos que confesar todos los días delante de Él, acercándonos a Él en intimidad. Y esta parte es muy importante porque el Señor no necesita que hagamos actos públicos necesariamente. Y esto no es una limitante para que en una reunión una persona no se arrepienta. Puede hacerlo, si quiere puede confesar públicamente sus pecados. Pero en la intimidad nuestro Padre nos espera todos los días, porque Él sabe que va a ser difícil que haya reuniones todos los días, cultos todos los días. Él sabe que nuestro día a día es diferente, por eso es que todos los días nos espera, anhelando que nosotros confesemos absolutamente todos nuestros pecados. Una vez más, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y hemos vivido engañados. No vamos a culpar a nadie. No es necesario. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros hemos entendido que nuestra primera lucha es contra nosotros mismos. Y entonces aquí venimos a exponer que necesitamos hacer de la confesión de nuestros pecados una rutina diaria, repetitiva, que no va a tener
obviamente el tinte de decir lo mismo que ha pasado ayer pasó y no se trata de eso. Se trata de que yo agende tiempos con el Señor y les dé prioridad. ¿De quién se trata? De mi Creador. ¿De quién se trata? De mi Redentor. Del Señor que se sacrificó por mí, aun cuando yo no lo merecía, hermanos. Yo no lo merecía. Ninguno de nosotros merecía el sacrificio de la cruz. Pero fue así. Y vamos avanzando en este tema porque necesitamos saber que la Biblia también nos da consejos. Nos da consejos para orientarnos acerca de que si hubo o no hubo personas que tuvieron intimidad con Cristo. Y vamos a leer algunos ejemplos muy prácticos para orientarnos en este tema. Y les pido por favor que vayan conmigo en el Antiguo Testamento, otra vez al libro de Éxodo. Y vamos a buscar el capítulo 33, por favor, de Éxodo, para ver un ejemplo muy bonito acerca de una relación íntima con el Señor. Éxodo 33, 11. ¿Qué dice la palabra? Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. La primera parte nos muestra en este verso cuán íntima era esa relación. Imagínense poder hablar cara a cara. Entonces, Moisés no andaba de acuerdo a sus planes. Lo primero que tuvo que hacer es renunciar a todos sus planes. Y en este punto tenemos que ser enfáticos. Para nadie es fácil hacer eso. Muchos de nosotros por años hemos creído y hemos sido prejuiciosos en decir, claro, esta persona tiene todo resuelto, por eso le sirve al Señor. Como en el caso de Job, Satanás le dijo, tú le has llenado de todo, por eso te sirve. Y ahí Dios le dice, a ver, haremos la prueba. Y Satanás quedó humillado al ver que los hijos de Dios, lo único que nos interesa es hacer la voluntad de nuestro Padre en nuestra vida totalmente imperfecta, pecaminosa, llena de pruebas, de enfermedades, de necesidades. Aún así, decidimos, como hijos de Él, seguirle y servirle a Él. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó con David. Vámonos, por favor, en el mismo Antiguo Testamento al libro de Salmos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Salmo 42, por favor. Acompáñenme todos los que pueden y tienen una Biblia a la mano. Y vamos a leer el Salmo 42. ¿Qué dice el capítulo 42, el verso 1? Como el ciervo brama por las aguas, corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Había un anhelo en el que escribió este salmo. No solamente un anhelo, sino una certidumbre de que desde nuestro interior hay un clamor para acercarnos a Él. Y este tipo de vida demostraba una relación profunda con el Señor. Porque si bien estamos ofuscados por nuestras cosas y quehaceres, debe haber ese anhelo. Y Dios es el que propicia el tiempo correcto para acercarnos a Él, para estar con Él. Vamos a ir ahora sí al Nuevo Testamento, por favor, al libro de Juan, y leemos el capítulo 13, verso 23. Vamos a Juan, capítulo 13, verso 23. ¿Qué dice la palabra del Señor en estos ejemplos que estamos viendo de relaciones íntimas? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba,
estaba recostado al lado de Jesús. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Juan, que a diferencia del resto de los discípulos, anhelaba estar cerca, en el regazo de su Señor. Miren, el restante 11 de discípulos podía pretextar cualquier cosa, y era mentira, porque todos tuvieron la misma vivencia y el mismo tiempo con Él. Y estamos seguros por la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo les dispensó el mismo trato, haciendo diferencias en que Él conocía la personalidad de cada uno, conocía sus deseos, conocía sus debilidades. Aún así el Señor les dio un trato igualitario. Pero Juan era distinto. Juan era distinto, por eso lo demostró hasta el final. Y él estaba al pie de la cruz, cuando el resto había huido. Y ahí vemos cómo es un fruto de una relación íntima. Muchos de nosotros hemos pasado situaciones terribles en nuestra vida. Situaciones que nos han orillado a cuestionarnos la existencia de Dios. Situaciones en las que nosotros nos hemos cuestionado si estábamos realmente en el camino correcto. Porque veíamos al impío y siempre vamos a ver al impío prosperar. Y vamos a decir, ¿qué pasa aquí? No entiendo. Y es entendible, a pesar de que sea muy cómico de escuchar, que en una etapa de nuestra vida nosotros hayamos necesitado más y más de un mentor que nos enseñe acerca de lo que estábamos viviendo. ¿Y qué mejor mentor, queridas hermanas y hermanos, que la palabra de nuestro Señor? Vamos por favor a Lucas, en el Nuevo Testamento, y vamos a leer el capítulo 10 de Lucas, para seguir dando ejemplos en la palabra del Señor acerca de relaciones íntimas de seres humanos, nada diferentes a nosotros, que ya lo vivieron con nuestro Señor. Lucas 10, capítulo 10, versos 39, dice la palabra. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y esto es algo terriblemente ejemplificador en la vida doméstica de cada uno de nosotros. La mayoría sabemos que en nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos muchos más quehaceres que nuestro propio trabajo. Las diferencias son muchas. Que los quehaceres domésticos no nos van a reportar ningún tipo de ingreso. Sí, muchos beneficios, pero no ingresos. Y nuestra vida está condicionada así porque lo necesitamos. Y decimos, yo voy a mi trabajo y realizo una obra y recibo un salario. Pero voy a mi casa y realizo un trabajo y como Marta dice, ni siquiera hay quien me ayude porque tengo una hermana que prefiere estar a los pies del Señor escuchándole. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar una actitud madura. ¿Qué priorizo? El único día que tengo que escuchar la palabra del Señor. Porque no nos queremos engañar. La vida del creyente, de todos nosotros, ha empezado por tener un solo día, un par de horas, cuando mucho, como vida cristiana. Por lo menos ese día priorizaré el estar listo, el estar lista para escuchar su palabra. Y en este ejemplo vemos el tipo de relación y la diferencia entre una relación íntima y una relación menos íntima, por no decir superficial. Lastimosamente una de las mujeres estaba equivocada, porque creía que en el hacer de ella radicaba su relación. Y no va a ser siempre así.
La actitud de un hijo, la actitud de una persona que conoce al Señor y su necesidad de estar simplemente a sus pies y escuchar, demuestra mucho qué tipo de intimidad tiene con su Señor y qué tipo de relación quiere forjar. Nosotros necesitamos saber que tenemos que, para poder encajar en estos ejemplos que hemos visto, hacer algunas diligencias. Vamos a ir a Mateo 6:6, por favor. Ya avanzando en el compartimiento de la palabra, leemos Mateo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es interesante cómo el Señor nos dice, entra en tu aposento, cierra la puerta. En ese lugar íntimo está el Padre. Pero no nos confundamos. No quiere decir que nuestro Padre es un ser como nosotros que entra en un lugarcito pequeño para esperarnos. Él está en todo lado. No se limita, no hay límites, no existe ningún tipo de límite. Quienes ponen los límites, tamaños y todo eso somos nosotros, las personas, que incurrimos en esos errores. El meditar en su palabra y el obedecer y rendirnos nos ayudará mucho en esta relación de intimidad. Vamos por favor a Juan. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 15 y el verso 5. Juan capítulo 15, verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y vamos a terminar con esta meditación acerca de este verso que nos dice, fuera de nuestro Señor, así nosotros produzcamos algo en el mundo, significa nada. ¿Qué quiere decir, queridas hermanas y hermanos? Llegó el tiempo para nosotros de cambiar nuestra forma de pensar. En lo más pequeño que nosotros recibimos el día a día, ahí está nuestro Padre. Él es el proveedor y Él es el autor. No nos confundamos. No confundamos lo que hacemos y nos enaltezcamos nosotros a nosotros mismos, aún en nuestra función de proveedores, como somos los padres, como lo han sido nuestros padres. Simplemente somos medios a través de los cuales el autor y el proveedor real lo hace. Pongamos esos límites nosotros, a nosotros mismos, y entendamos que separados del Señor, nada, absolutamente nada podemos hacer. Cuando este concepto llega a nuestra vida de manera voluntaria, podemos entender que necesitamos una relación más íntima con nuestro Señor, porque nos damos cuenta que lo que conocemos y lo que sabemos de Él es poco. Y también nos damos cuenta que a pesar que haya pasado un largo tiempo y a pesar de que hayamos aprendido mucho en nuestra propia conciencia o en nuestra propia opinión, aún nos hace falta más. El día de hoy queremos alentarles a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, porque nosotros también lo necesitamos. Queremos tener una relación en intimidad con nuestro Señor. Queremos conocerlo cada día más. Queremos conocer a ese ser maravilloso, lleno, pleno de amor, misericordia, que nos está esperando para perdonarnos, para hacernos mejores, para que llevemos fruto. Él nos va a limpiar para que hagamos esta tarea, porque si no, nosotros no lo podemos hacer. El día de hoy queremos alentarles a través de esta palabra que hemos compartido. Queremos agradecerles infinitamente
infinitamente su compañía. Y no nos vamos a despedir sin antes orar, agradeciendo a nuestro Señor. Les pido a los que deseen, por favor, inclinen su rostro para que podamos despedirnos orando y agradeciendo por este tiempo. Señor, en tu infinita misericordia, el día de hoy hemos podido compartir estos versos. Te damos gracias porque lo hacemos con un corazón en el que no queremos nosotros enseñar nada que no esté en tu palabra. Queremos hacerlo siempre con temor, aún sabiendo que nosotros todavía nos falta mejorar. Somos pecadores, pero tú nos utilizas porque así lo has destinado, Señor, para nuestro ser. Queremos agradecerte por todo lo que vivimos y por todo lo que necesitamos para nuestra vida. Queremos agradecerte por tu palabra, porque en tu palabra encontramos esa luz maravillosa que nos va a guiar todos los días en este camino. Queremos agradecerte, Señor, porque un día más estamos respirando, con muchísimos problemas posiblemente. Cada vida tiene muchas necesidades. Queremos implorarte, Señor, que como todos los días tú estés a nuestro lado, que tu Espíritu nos siga guiando hasta tu segunda venida. Te declaramos, Señor, que te estamos esperando con humildad. No estamos reclamando ni hacemos mofa de nada, Señor. Queremos declararte que estamos esperándote con nuestro corazón dispuesto. Te amamos, Señor. El día de hoy estamos como parte de tu pueblo, nuestra congregación Yesum reunidos a través de este medio. Te agradecemos porque lo podemos hacer y porque en tu infinita voluntad tú lo has destinado así. Nos vamos, Señor, de esta pequeña reunión que hemos tenido y estamos seguros de que tú nos bendices y te agradecemos por eso. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos les vamos a esperar el siguiente domingo ya en el salón de la Universidad Real para poder retomar nuestras reuniones. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.